El café se derramó sobre la blusa de Graciela como si alguien lo hubiera planeado. El líquido caliente le empapó el pecho, le manchó la tela blanca que ella había planchado con tanto cuidado esa madrugada, y el vaso de plástico rodó por el piso de la sala de descanso del bufete Carranza y Asociados, mientras las risas estallaban como petardos en un cuarto cerrado. «¡Ay, perdón, perdón!», dijo Andrés Carranza, hijo, con una voz que no tenía ni una gota de arrepentimiento. Se llevó la mano a la boca y miró a Valeria Duarte, su novia y colega, que ya se cubría la cara con ambas manos mientras se sacudía de la risa. «No te vi, Graciela. Es que estás tan, ¿cómo te digo?, tan mezclada con los muebles que a veces uno no te nota. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo». Valeria soltó una carcajada que rebotó contra las paredes de azulejo. «Andrés, ya, no seas así», dijo, pero su tono era de complicidad pura, de diversión compartida, como si Graciela fuera un personaje de comedia y no una mujer de 48 años que estaba ahí parada con el café chorreándole por la barriga. Graciela no dijo nada. Apretó los labios. Tomó una servilleta del dispensador y se limpió la blusa con movimientos lentos, como si el tiempo no existiera, como si esas dos personas frente a ella fueran fantasmas que no merecían ni una reacción. Pero por dentro, el estómago se le retorcía. Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. «Oye, Graciela, ¿no tienes otra blusa? Porque así no puedes estar en recepción», dijo Andrés, todavía sonriendo, apoyado contra la barra de la cocineta con la confianza de alguien que jamás ha tenido que preocuparse por manchar su única camisa limpia. «Los clientes van a pensar que aquí no cuidamos la imagen. Tengo otra en mi casillero», respondió Graciela, sin levantar la mirada. Su voz era un hilo, no por miedo, por control, porque ella sabía que si abría la boca de verdad, si dejaba salir todo lo que llevaba adentro, no iba a poder parar. Valeria se acercó a Andrés y le susurró algo al oído. Los dos volvieron a reírse. Graciela alcanzó a escuchar una palabra: dinosaurio. Eso fue lo que dijeron. Dinosaurio. Como si los 48 años fueran una enfermedad. Como si el hecho de que ella usara un celular viejo y zapatos con la suela pegada con resistol la convirtiera en una pieza de museo. «Con permiso», dijo Graciela, y salió de la sala de descanso con la blusa mojada pegada al cuerpo y la dignidad colgando de un hilo tan delgado que un suspiro más la hubiera roto. Caminó por el pasillo del bufete con la cabeza baja. Pasó frente a la oficina del licenciado Carranza padre, que estaba vacía desde hacía 3 años, porque don Aurelio se había retirado por problemas de salud. Pasó frente a la sala de juntas, donde los abogados jóvenes discutían casos que ella podía escuchar perfectamente desde su escritorio de recepción. Pasó frente al cuadro enmarcado con la misión del bufete: justicia, ética y compromiso con la verdad. Y casi se ríe, casi, porque la verdad en ese lugar se aplicaba de forma bastante selectiva. Llegó a su casillero, sacó la blusa de repuesto, una de color gris que tenía un botón diferente en el cuello porque el original se había caído, y ella lo había reemplazado con lo que encontró en la mercería de la esquina. Se cambió ahí mismo, en el pasillo de servicio, detrás de una puerta que nadie abría, en un espacio que olía a cloro y a soledad. Y mientras se abotonaba la blusa de repuesto, mientras guardaba la manchada en una bolsa de plástico que reutilizaba desde hacía meses, mientras se miraba en el reflejo borroso de la puerta metálica del casillero, Graciela Montoya pensó lo mismo que pensaba todos los días desde hacía 6 años. Esto no es para siempre. Esto es una etapa. Pero las etapas tienen la costumbre de volverse permanentes cuando nadie te da la oportunidad de salir de ellas. Para entender cómo Graciela Montoya llegó a ser la mujer que limpiaba mesas y contestaba teléfonos en el bufete más prestigioso de la ciudad, hay que retroceder 25 años, a una época en la que su nombre aparecía en los periódicos por razones muy diferentes. Graciela había sido abogada. No cualquier abogada. Había sido la mejor de su generación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Se graduó con mención honorífica. Su tesis sobre derechos laborales en el sector informal fue publicada por una editorial jurídica antes de que ella cumpliera los 24 años.
A los 26 ya estaba litigando casos de discriminación laboral en un despacho pequeño pero respetado. A los 28 ganó un caso emblemático contra una cadena de supermercados que despedía mujeres embarazadas. El caso salió en las noticias. Le ofrecieron trabajo en 3 bufetes grandes. Ella eligió el más pequeño porque le daban libertad para seguir defendiendo a quien quisiera. A los 30 años se casó con Felipe, un contador que la adoraba, pero que nunca entendió del todo la intensidad con la que ella vivía su profesión. A los 32 nació Renata, y ahí fue donde el mundo se partió en dos. Renata nació con una condición neurológica degenerativa que los médicos tardaron meses en diagnosticar. Los primeros síntomas aparecieron a los 6 meses. Temblores, dificultad para sostener la cabeza, una mirada que a veces se perdía en un punto fijo durante minutos enteros. Graciela y Felipe corrieron de hospital en hospital, de especialista en especialista, de estudio en estudio. Cada consulta costaba lo que Graciela ganaba en una semana. Cada medicamento era un golpe al presupuesto. Cada noche era una vigilia donde ella sostenía a Renata contra su pecho y le cantaba bajito, mientras la niña temblaba en sueños. El diagnóstico llegó cuando Renata tenía 1 año y medio. Leucodistrofia metacromática. Una enfermedad rara, progresiva, sin cura conocida. Los médicos explicaron el pronóstico con esa voz neutra que usan cuando saben que las palabras van a destruir a alguien. Graciela escuchó todo sin llorar. Asintió. Tomó notas. Preguntó sobre tratamientos experimentales, sobre terapias de soporte, sobre todo lo que pudiera darle a su hija un día más, 1 hora más, 1 minuto más de calidad de vida. Felipe se derrumbó. No de golpe, sino gradualmente, como un edificio que va perdiendo columnas hasta que un día simplemente ya no puede sostenerse. Empezó a llegar tarde. Después, a no llegar. Después a no llamar. Un martes de noviembre, 3 años después del diagnóstico, Graciela llegó a la casa y encontró el closet vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano. No puedo más, perdóname. No había dinero en la cuenta. No había explicación que alcanzara. Solo un silencio enorme y una niña de 4 años que necesitaba cuidados las 24 horas del día. Graciela dejó el derecho. No porque quisiera, porque no había otra opción. Los horarios de un litigante son brutales. Audiencias que se extienden hasta la noche, preparación de casos los fines de semana, viajes a tribunales en otras ciudades. Renata necesitaba terapia física 3 veces por semana, terapia ocupacional 2 veces, y alguien que estuviera ahí cada vez que una crisis convulsiva la sacudiera sin aviso. No había niñera que aceptara esa responsabilidad. No había familiar que pudiera hacerlo. La madre de Graciela había muerto cuando ella tenía 20 años. Su padre vivía en otro estado y tenía problemas de salud propios. Estaba sola. Vendió todo lo que pudo. El auto, los muebles buenos, los libros de derecho que había coleccionado durante años, aquellos tomos gruesos con sus anotaciones al margen, sus subrayados en 3 colores, sus posits amarillos que marcaban los artículos que más usaba. Los vendió por kilo en un puesto de libros usados. El hombre que los compró ni siquiera miró los títulos. Consiguió trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Después como asistente administrativo en una escuela. Después como cajera en una farmacia. Siempre trabajos que le permitieran salir corriendo si la escuela especial de Renata llamaba, si el hospital llamaba, si la crisis llegaba. Nunca un trabajo que le exigiera pensar a la altura de lo que su cerebro podía dar, porque toda su capacidad intelectual estaba dedicada a una sola cosa: mantener a su hija viva y digna. Renata murió a los 15 años, un jueves de marzo, en la cama del departamento de 2 cuartos donde vivían. Graciela estaba a su lado. Le sostenía la mano. Le cantaba la misma canción que le había cantado desde que era bebé. Renata sonrió antes del último respiro. O eso quiso creer Graciela. Necesitaba creerlo. Después del funeral, que pagó con un préstamo que tardó 4 años en liquidar, Graciela se quedó en un vacío tan grande que podía escuchar su propio eco. Tenía 42 años. No tenía hija. No tenía esposo. No tenía carrera. No tenía ahorros. Tenía un título de abogada que llevaba 15 años juntando polvo. Un currículum con un hueco enorme que ningún reclutador quería entender.
y una fortaleza invisible que nadie podía ver, porque estaba escondida debajo de capas y capas de pérdida. Consiguió el puesto de recepcionista y asistente administrativa en el bufete Carranza y Asociados, 6 meses después de la muerte de Renata. No fue por sus calificaciones. Fue porque era la única candidata dispuesta a aceptar el salario que ofrecían, que era apenas suficiente para pagar la renta de un cuarto en una vecindad del centro, la cuenta de luz, el transporte público y la comida más básica que pudiera encontrar en el mercado. Nadie en el bufete sabía que Graciela era abogada. Nadie le preguntó. Nadie se molestó en leer más allá de la primera línea de su solicitud de empleo, donde decía recepcionista y nada más. Para ellos, Graciela era la señora que contestaba el teléfono, la que archivaba los expedientes, la que hacía café cuando los socios tenían junta, la que limpiaba la sala de descanso al final del día. Era, como Andrés había dicho, parte de los muebles. Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Y Graciela las escuchaba todos los días. Las risas de Andrés cuando ella no entendía una referencia a un restaurante caro. Las risas de Valeria cuando ella traía el almuerzo en un recipiente de plástico con frijoles y arroz. Las risas de los pasantes cuando ella preguntaba algo sobre una palabra en inglés que aparecía en un documento. Las risas que no eran risas en su cara, pero que ella podía sentir en la espalda como agujas cada vez que salía de una habitación. Pero Graciela tenía un secreto que guardaba como se guarda una brasa debajo de la ceniza, con cuidado, con paciencia, sabiendo que en algún momento el viento va a soplar y la llama va a regresar. Cada noche, cuando el bufete se vaciaba y ella se quedaba sola archivando los últimos expedientes del día, Graciela leía los casos, no por chisme, no por curiosidad. Los leía porque no podía evitarlo. Era como pedirle a un músico que no escuche la melodía cuando alguien toca un piano. Su cerebro de abogada seguía ahí, intacto, debajo de los años de dolor y sacrificio, debajo de las blusas baratas y los zapatos remendados. Leía los expedientes y veía los errores, veía las estrategias mal planteadas, veía los argumentos débiles que iban a caerse en la primera audiencia. Veía todo, y a veces, cuando el error era demasiado grave, cuando sabía que un cliente iba a perder su caso por una negligencia que ella podía corregir en 5 minutos, Graciela hacía algo que nadie sabía. Abría el expediente digital en la computadora de recepción, la misma computadora vieja que usaba para agendar citas, y dejaba un archivo adjunto con una nota anónima. Revisar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. La jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado contradice el argumento de la contraparte. Ver tesis aislada 2019-1847. Firmaba como revisión interna. Nadie sabía quién era. Los abogados jóvenes asumían que era algún socio veterano que revisaba los casos por la noche. Andrés Carranza hijo, que era el responsable de la mayoría de esos expedientes, se atribuía las correcciones como si fueran ideas propias. Graciela nunca dijo nada. Nunca reclamó crédito. Nunca se quejó. Llegaba a las 7 de la mañana, se iba a las 8 de la noche, y en el camino de regreso compraba una bolsa de pan dulce en la tienda de doña Carmen, la señora de la vecindad, que siempre le fiaba cuando no le alcanzaba. Se sentaba en su cuarto, comía el pan con un café de olla que preparaba en una jarra vieja, y miraba la foto de Renata que tenía en un marco de plástico sobre la mesa de noche. «Mañana es otro día, mi niña», le decía a la foto. «Mañana es otro día». Pero esa mañana, la mañana del café derramado, algo cambió. No fue un cambio dramático, no fue una revelación repentina, no fue un rayo de luz. Fue algo más pequeño y más peligroso. Fue cansancio. Un cansancio que ya no cabía en el cuerpo de Graciela. Un cansancio de 6 años pretendiendo que las risas no dolían, que la invisibilidad no pesaba, que el talento enterrado no gritaba pidiendo aire. Cuando regresó a su escritorio de recepción con la blusa gris de botón cambiado, Graciela vio algo en la pantalla de su computadora que le heló la sangre. Era un correo interno, enviado por Andrés a todo el equipo legal, con copia a los socios. El asunto decía: Caso Grupo Industrial del Norte. Audiencia final, viernes. Graciela abrió el correo. Leyó la estrategia que Andrés proponía para la audiencia.
y sintió cómo el corazón se le aceleraba, no de emoción, sino de espanto. La estrategia estaba mal. No mal como podría mejorarse. Mal como van a perder. Mal como el cliente va a perder 3 millones de pesos y probablemente demande al bufete por negligencia. Andrés estaba usando un precedente que había sido revocado hacía 2 años. Estaba citando una ley que ya no existía en esa forma. Estaba construyendo todo su argumento sobre arena. Y nadie en el equipo se había dado cuenta porque nadie se atrevía a contradecir al hijo del dueño. Graciela miró la pantalla durante 1 minuto entero. 60 segundos en los que el mundo se dividió en 2 opciones. Callarse, como siempre, como los últimos 6 años, como toda la vida desde que Renata enfermó. O hacer algo, sabiendo que hacer algo significaba exponerse. Significaba que alguien iba a preguntar cómo diablos la recepcionista sabía más de derecho laboral que un abogado con maestría. Cerró el correo. Se recargó en la silla. Miró hacia la sala de descanso, donde todavía se escuchaban las risas de Andrés y Valeria. Y por primera vez en 6 años, Graciela Montoya no sintió ganas de llorar. Sintió algo diferente. Algo que le quemaba en el pecho como el café caliente que le habían derramado. Pero por dentro. Algo que tenía nombre, aunque ella llevaba años sin pronunciarlo. Sintió rabia. Y la rabia, cuando se junta con la inteligencia, es la combinación más peligrosa del mundo. Los días que siguieron al incidente del café fueron los más difíciles que Graciela había enfrentado en el bufete. No porque la humillación hubiera empeorado, que también, sino porque ahora ella la sentía diferente. Antes, las burlas le resbalaban como agua sobre piedra. Ahora, cada risa era una chispa que caía sobre la rabia que se le había encendido por dentro, y la rabia crecía. Andrés Carranza, hijo, se paseaba por el bufete como si el edificio entero le perteneciera, que técnicamente así era, porque su padre era el fundador y dueño mayoritario. Tenía 32 años, un traje diferente para cada día de la semana. Un reloj que costaba más que el salario anual de Graciela, y una seguridad en sí mismo que solo puede tener alguien que nunca ha tenido que ganarse nada. Había estudiado Derecho porque su padre era abogado. Había entrado al bufete porque su apellido estaba en la puerta. Había ascendido porque nadie se atrevía a decirle que sus argumentos legales eran mediocres. Graciela, necesito que saques 30 copias del expediente Grupo Industrial del Norte, le dijo ese lunes por la mañana, dejando caer una carpeta sobre su escritorio sin mirarla. Y que estén listas antes de las 11. La junta es a las 11:30. Son las 10:40, licenciado, respondió Graciela con calma. Pues apúrate. Para eso estás aquí. Valeria, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo y sonrió. Andrés, no seas tan duro con ella. Pobrecita. Bastante tiene con no entender la mitad de lo que decimos. Graciela tomó la carpeta. Sus dedos rozaron las hojas del expediente y pudo sentir, literalmente sentir, los errores escondidos entre las líneas. Sabía que ese caso iba directo al desastre. Sabía que el argumento central de Andrés se basaba en la tesis jurisprudencial 2017-0934, que el Tribunal Superior había revocado en septiembre de 2022. Sabía que la contraparte iba a llegar a la audiencia con esa revocación en la mano, y les iba a destrozar la estrategia en 20 minutos. Pero no dijo nada. Fue a la copiadora y sacó las 30 copias. Mientras la máquina escupía hojas, Graciela pensó en su hija. Renata tenía una forma de mirarla cuando era pequeña, antes de que la enfermedad le quitara la capacidad de enfocar la vista. Una mirada que decía, «Tú puedes, mamá, tú puedes con todo». Graciela cerró los ojos un segundo y se preguntó qué diría Renata si pudiera verla ahí, sacando copias para un hombre que se reía de ella, en un lugar donde nadie sabía quién era realmente. «¿Ya están las copias?», gritó Andrés desde su oficina. «Ya casi, licenciado». «Casi no es sí, Graciela. Casi no sirve de nada». Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero esa vez, Graciela no escuchó risas. Escuchó algo peor, indiferencia. Para Andrés, ella no era ni siquiera alguien de quien burlarse. Era un mueble que hablaba, una función, un botón que presionar para que las cosas aparecieran. La junta de las 11:30 fue un desastre. Graciela lo supo antes de que empezara, porque ella misma había organizado la sala.
Había puesto las copias en cada lugar. Había servido el café y el agua. Y mientras lo hacía, había leído las primeras 3 páginas del documento. El argumento de Andrés no solo citaba una jurisprudencia revocada, también confundía 2 artículos de la ley que habían sido reformados en 2021. El cálculo de la indemnización estaba mal, y la cláusula de competencia del contrato señalaba un tribunal que no correspondía a la jurisdicción del caso. 4 errores. 4 errores que cualquier abogado con experiencia habría detectado en la primera lectura. Pero Andrés no tenía experiencia real. Tenía un apellido. La junta duró 2 horas. Cuando los socios salieron, Graciela vio sus rostros. El licenciado Bermúdez, socio senior, caminaba con la mandíbula apretada. La licenciada Robles, socia de litigio, tenía los ojos cerrados como si le doliera la cabeza. Andrés salió al último, con la corbata aflojada y el rostro rojo. «Graciela, cancela todo lo que tengo en la agenda de mañana», le dijo sin detenerse. «Y tráeme un café. Sin azúcar». «Sí, licenciado». Esa noche, cuando todos se fueron, Graciela se quedó sola en el bufete. Era su rutina. La última en irse, la primera en llegar. Encendió la computadora de recepción y abrió el expediente digital del caso Grupo Industrial del Norte. Lo leyó completo. Las 400 páginas. Le tomó 3 horas, pero no por falta de velocidad, sino porque tomaba notas. Notas detalladas, precisas, con referencias a artículos, jurisprudencias vigentes, tesis aisladas y contradictorias, precedentes del Tribunal Superior que fortalecían la posición del cliente. Cuando terminó, tenía 7 páginas de análisis escrito en un archivo de texto en su computadora. 7 páginas que hubieran salvado la audiencia del viernes. 7 páginas que demostraban, sin lugar a dudas, que la estrategia de Andrés estaba condenada al fracaso y que existía una ruta alternativa para ganar el caso. Graciela miró las 7 páginas en la pantalla. Miró el reloj, las 11 de la noche. Miró la oficina vacía, los escritorios oscuros, las computadoras apagadas, y tomó una decisión. Guardó el archivo como «Revisión interna», caso Gin, y lo adjuntó al expediente digital con una nota. Se recomienda revisar la estrategia actual. Se adjunta análisis alternativo con jurisprudencia vigente. Favor de verificar antes de la audiencia del viernes. Se levantó, apagó la computadora, tomó su bolsa de tela con el almuerzo vacío del día y salió a la calle. El aire de la noche le pegó en la cara como un recordatorio de que el mundo seguía girando aunque nadie la viera. Al día siguiente, el martes, el análisis anónimo provocó una tormenta en el bufete. La licenciada Robles fue la primera en verlo. Lo abrió a las 8 de la mañana, antes de que nadie más llegara, y Graciela, que ya estaba en su escritorio desde las 7, escuchó perfectamente cuando Robles llamó a Bermúdez por teléfono. «Rafael, tienes que ver esto. Alguien dejó un análisis del caso Grupo Industrial que es brillante, es demoledor. Destruye la estrategia de Andrés punto por punto y propone una alternativa que tiene mucho más sustento. No sé quién lo hizo, pero tiene razón en todo». Bermúdez llegó media hora después. Los 2 socios se encerraron en la sala de juntas durante 1 hora. Cuando salieron, Bermúdez tenía una expresión que Graciela reconoció inmediatamente. Era la expresión de un abogado que acaba de descubrir que tiene un caso ganador entre las manos y no sabe de dónde salió. «Graciela», dijo Bermúdez, acercándose a su escritorio, con una amabilidad que ella rara vez recibía de los socios. «¿Tú sabes quién estuvo trabajando anoche en la oficina? ¿Viste a alguien cuando te fuiste?» «No, licenciado. Yo fui la última en irme, como siempre. No había nadie». «¿A qué hora te fuiste?» «Como a las 9», mintió Graciela, porque decir a las 11 de la noche habría levantado preguntas que no quería responder. «Qué extraño. Alguien dejó un análisis muy completo del caso Grupo Industrial. ¿No viste a ningún pasante? ¿A nadie?» «No, licenciado. Lo siento». Bermúdez asintió, distraído, y regresó a su oficina. Graciela respiró hondo y siguió contestando el teléfono. La crisis llegó el miércoles, cuando Andrés descubrió el análisis anónimo. Su reacción fue exactamente la que Graciela esperaba. Furia. No furia contra el análisis, que era irrefutable. Furia contra la idea de que alguien, un desconocido, hubiera tenido la audacia de cuestionar su trabajo. «¿Quién escribió esta basura?»,
gritó Andrés desde su oficina con la puerta abierta. Todo el piso lo escuchó. ¿Quién se cree con el derecho de meterse en mi caso? Valeria entró a su oficina y cerró la puerta, pero las paredes del bufete eran delgadas, y Graciela desde la recepción podía escuchar cada palabra. Andrés, cálmate. El análisis tiene puntos válidos. ¿Válidos? ¿Estás de su lado? No estoy del lado de nadie. Pero la jurisprudencia que citan está vigente. La que tú usas fue revocada. Si vamos a la audiencia con tu estrategia, vamos a perder. Yo no pierdo casos, Valeria. Andrés, escúchame. Bermúdez y Robles ya leyeron el análisis. Están considerando cambiar la estrategia. Si tú no te adaptas, te van a sacar del caso. Hubo un silencio largo. Después, la voz de Andrés, más baja pero más peligrosa. Averigua quién escribió eso. Quiero saber quién fue. Graciela sintió un escalofrío. No de miedo, sino de anticipación. Sabía que tarde o temprano alguien iba a buscar al autor del análisis. Sabía que las pistas eventualmente la llevarían a ella. Sabía que ese momento iba a llegar, y no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. El jueves por la mañana, Andrés organizó una reunión con todo el equipo legal. 8 abogados, 3 pasantes, y Graciela, que estaba ahí porque alguien tenía que servir el café y tomar nota de los pendientes. La reunión era para discutir la estrategia de la audiencia del día siguiente. Vamos a hablar del análisis anónimo, comenzó Andrés de pie junto a la pantalla de presentación. Su voz era controlada, pero sus ojos brillaban con algo que Graciela identificó inmediatamente: humillación. Andrés Carranza, hijo, el hombre que se reía de los demás, estaba experimentando por primera vez en su vida lo que se siente cuando alguien te demuestra que estás equivocado. Alguien en esta oficina, o alguien con acceso a nuestro sistema, dejó un documento que cuestiona mi estrategia para el caso Grupo Industrial. Quiero saber quién fue. Silencio total. Los abogados se miraron entre sí. Los pasantes clavaron la vista en sus libretas. Nadie habló. ¿Nadie?, insistió Andrés. Porque el análisis es bastante detallado. Quien lo escribió conoce el caso a fondo. Conoce la jurisprudencia reciente. Conoce los procedimientos del Tribunal Superior. No es un pasante, es alguien con experiencia. La licenciada Robles intervino. Andrés, con todo respeto, lo importante no es quién lo escribió. Lo importante es que el análisis tiene razón. Tu estrategia tiene vulnerabilidades serias. Si no las corregimos antes de mañana, vamos a perder el caso y al cliente. ¿Y qué sugieren? ¿Que tiremos todo lo que preparé y adoptemos la estrategia de un fantasma? Sugiero que analicemos ambas opciones con objetividad, dijo Bermúdez con la autoridad de alguien que llevaba 30 años en tribunales. Y que dejemos el ego fuera de esta sala. Andrés apretó la mandíbula. Miró alrededor de la sala. Sus ojos pasaron por encima de Graciela como si ella fuera la silla donde estaba sentada. Ni siquiera la consideró. ¿Por qué iba a hacerlo? Era la recepcionista, la señora del café, el dinosaurio. Bien, dijo Andrés finalmente. Analicemos las dos opciones. Pero que quede claro, si usamos esa otra estrategia y perdemos, no es mi responsabilidad. La reunión duró 2 horas. Durante esas 2 horas, Graciela sirvió café 3 veces, llenó las jarras de agua 2 veces y escuchó cada palabra. Escuchó cómo los abogados discutían los puntos de su análisis sin saber que la autora estaba a 3 metros, sosteniendo una bandeja con tazas. Escuchó cómo Robles defendía sus argumentos con entusiasmo. Escuchó cómo Bermúdez asentía. Escuchó cómo Andrés se resistía, atacaba, cuestionaba cada punto, no porque tuviera mejores argumentos, sino porque no podía aceptar que alguien supiera más que él. Y en medio de esa discusión, mientras todos debatían sobre quién habría escrito el análisis, Valeria dijo algo que hizo que el corazón de Graciela se detuviera por un segundo. ¿Y si revisamos los registros de acceso? La computadora de recepción tiene un historial. Si alguien abrió el expediente desde ahí, va a aparecer. Graciela dejó la jarra de agua sobre la mesa con un movimiento que nadie notó. Salió de la sala de juntas con pasos tranquilos, y cuando llegó a su escritorio, se sentó y respiró. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los registros. No había pensado en los registros. Su computadora de recepción guardaba un historial de archivos abiertos. Si Valeria revisaba ese historial, iba a encontrar que el expediente del caso Grupo Industrial había sido abierto el lunes a las 8 de la noche desde la terminal de recepción. Y la única persona que estaba en el bufete a las 8 de la noche
Era Graciela Montoya. Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero Graciela ya no estaba pensando en risas. Estaba pensando en lo que iba a pasar cuando la verdad saliera a la luz. Porque la verdad siempre sale a la luz. La única pregunta era ¿cuándo? Y la respuesta a esa pregunta llegó más rápido de lo que ella esperaba. Esa misma tarde del jueves, a las 4, Valeria Duarte se acercó al escritorio de recepción con una sonrisa que Graciela conocía bien. Era la sonrisa de alguien que tiene una trampa lista y está disfrutando el momento antes de cerrarla. Graciela, necesito que me prestes tu computadora un momento. Voy a revisar unos archivos del servidor desde aquí, porque la mía está en actualización. Claro, licenciada. Con permiso. Graciela se levantó de la silla y se hizo a un lado. Valeria se sentó frente a la computadora y empezó a teclear. Graciela la observó desde el costado, de pie, con las manos cruzadas sobre el delantal, con la expresión neutral que había perfeccionado durante 6 años. Por dentro, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Valeria podía escucharlo. Valeria abrió el historial de archivos recientes. La lista apareció en la pantalla. Graciela vio su propia sentencia escrita en letras azules. Caso GIN expediente, principal.pdf. Abierto, lunes 14 de octubre, 2007 OHRs. Debajo, caso GIN jurisprudencia, complementaria, PDF. Abierto, lunes 14 de octubre, 2043 RCRs. Y más abajo, caso GIN contrato, original.pdf. Abierto, lunes 14 de octubre, 21:15 TRs. Valeria se quedó quieta. Leyó las fechas, leyó las horas. Y después, lentamente, giró la cabeza hacia Graciela con una expresión que era mitad incredulidad y mitad algo que Graciela no supo identificar en ese momento. Después entendería que era miedo. Graciela, ¿tú abriste estos archivos el lunes en la noche? Yo archivé unos documentos que me pidió el licenciado Bermúdez. A veces necesito abrir los expedientes para saber dónde clasificarlos. ¿A las 8 de la noche? ¿Tú sola? Yo siempre soy la última en irme, licenciada. Usted lo sabe. Valeria la miró fijamente durante 5 segundos. 5 segundos que se sintieron como 5 minutos. Después cerró el historial, se levantó de la silla y caminó hacia la oficina de Andrés sin decir una palabra. Graciela se sentó de nuevo en su silla. Le temblaban las manos. Las puso debajo del escritorio para que nadie las viera. Sabía lo que venía. Sabía que Valeria le iba a decir a Andrés que la recepcionista había estado husmeando en el expediente más importante del bufete a las 8 de la noche. Sabía que Andrés iba a hacer exactamente lo que alguien como él haría, explotar. Y explotó. 10 minutos después, Andrés salió de su oficina como un toro que acaba de ver rojo. Cruzó el pasillo a zancadas. Pasó frente a los escritorios de los pasantes que levantaron la cabeza como conejos asustados y se plantó frente al escritorio de Graciela con las manos apoyadas sobre la superficie, inclinado hacia ella como si quisiera intimidarla con su altura, con su traje, con su apellido. ¿Tú abriste el expediente del caso Grupo Industrial el lunes en la noche? Graciela lo miró a los ojos. Sí, licenciado. ¿Y se puede saber por qué una recepcionista estaba revisando un expediente confidencial de un caso de 3 millones de pesos? Necesitaba verificar la clasificación para el archivo físico. No me vengas con eso, Graciela. Tú no necesitas abrir un expediente digital para archivar una carpeta física. ¿Tú escribiste ese análisis? La pregunta quedó flotando en el aire como una bala que todavía no decide a quién va a golpear. Todos los que estaban en el piso dejaron de teclear. Los pasantes dejaron de respirar. La licenciada Robles, que iba caminando hacia la sala de juntas, se detuvo en seco. Bermúdez asomó la cabeza desde su oficina. Graciela miró a Andrés. Miró a Valeria, que estaba detrás de él con los brazos cruzados. Miró a los pasantes. Miró a Robles. Miró a Bermúdez. Y en ese momento, en ese segundo exacto, tomó la decisión que llevaba 6 años posponiendo. Sí, dijo Graciela. Yo lo escribí. El silencio que siguió fue tan profundo que Graciela pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado en el techo. Andrés parpadeó. 1 vez. 2 veces. Como si su cerebro no pudiera procesar la información que acababa de recibir. ¿Tú? Repitió. Y la palabra salió cargada de algo que no era solo sorpresa. Era desprecio. ¿Tú, la recepcionista, escribiste un análisis jurídico del caso más importante que tiene este bufete? Sí. Graciela. Con todo respeto, eso es ridículo.
Tú no tienes la formación para escribir algo así. Ese análisis cita jurisprudencia del segundo tribunal colegiado. Cita reformas de 2021. Cita tesis aisladas que ni siquiera mis pasantes conocen. ¿Quién te ayudó? Nadie me ayudó. Andrés se rió. No la risa burlona del café derramado. Una risa nerviosa, incrédula. La risa de alguien que siente el piso moverse bajo sus pies pero no quiere admitirlo. Está bien. Si tú dices que lo escribiste, demuéstralo. Ahí estaba. La palabra que Graciela había esperado sin saber que la esperaba. Demuéstralo. El desafío que nadie le había lanzado en 6 años porque nadie la había mirado el tiempo suficiente para darse cuenta de que había algo que demostrar. ¿Cómo quiere que se lo demuestre, licenciado? Andrés miró a su alrededor. Todos los ojos estaban sobre él. No podía echarse para atrás. Ahora mismo, aquí, frente a todos. Si tú escribiste ese análisis, entonces puedes explicar cada punto, cada artículo, cada jurisprudencia, sin notas, sin computadora, solo tú y tu supuesto conocimiento. Graciela se levantó de la silla, despacio, con la calma de alguien que ha esperado mucho tiempo para este momento y no va a desperdiciarlo apurándose. Se alisó la blusa gris con el botón cambiado, se acomodó el cabello detrás de la oreja y caminó hacia la sala de juntas como si fuera suya. Todos la siguieron. Andrés, Valeria, Robles, Bermúdez, los 3 pasantes, 2 abogados asociados que habían salido de sus oficinas al escuchar el escándalo. 11 personas sentadas alrededor de una mesa de caoba donde Graciela solo había servido café. Andrés se sentó en la cabecera. Cruzó los brazos. Adelante. Empieza por el primer punto de tu análisis. ¿Por qué dices que la jurisprudencia 2017-0934 ya no es aplicable? Graciela se paró al frente de la sala. No pidió la pantalla de presentación. No pidió notas. Simplemente habló. La jurisprudencia 2017-0934 fue emitida por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Se refería a la interpretación del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en casos de despido injustificado, donde el trabajador tiene más de 20 años de antigüedad. Fue una tesis aislada que generó criterio durante 4 años. Pero en septiembre de 2022, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió la contradicción de tesis 287-2022 y estableció un criterio obligatorio que contradice directamente el punto central de la tesis 2017-0934. La nueva jurisprudencia establece que en casos donde el patrón alega causa justificada, pero no acredita la notificación previa al trabajador conforme al artículo 47, fracción 4, el despido se considera injustificado independientemente de la antigüedad. Esto destruye el argumento central de la estrategia actual, que se basa en la interpretación antigua para justificar que la notificación tardía no invalida el procedimiento. El silencio en la sala era tan absoluto que Graciela podía escuchar su propio pulso en los oídos. Andrés tenía la boca ligeramente abierta. Valeria había dejado caer la pluma que sostenía. Robles miraba a Graciela con los ojos muy abiertos, inclinada hacia adelante en su silla. Bermúdez tenía la mano sobre la barbilla y asentía lentamente. «Continúa», dijo Bermúdez. «El segundo error en la estrategia actual es el cálculo de la indemnización. Se está usando la fórmula del artículo 50, fracción segundo, pero el caso no califica para esa fórmula, porque el contrato original especifica una cláusula de liquidación preferente que fue pactada antes de la reforma de 2019. Según el artículo transitorio tercero de esa reforma, los contratos celebrados antes de su entrada en vigor conservan las condiciones pactadas si son más favorables al trabajador. La cláusula de liquidación preferente le da al cliente derecho a una indemnización equivalente a 6 meses de salario más 20 días por año de servicio, no los 3 meses que calcula la estrategia actual. Estamos dejando sobre la mesa casi 1.800.000 pesos que le corresponden al cliente. Andrés se movió en su silla. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco de alguien que se da cuenta, en tiempo real, de que está siendo superado. El tercer punto, continuó Graciela sin que nadie se lo pidiera, es la competencia jurisdiccional. El contrato señala como domicilio para efectos legales la oficina del corporativo en la ciudad de Monterrey.
pero la relación laboral se ejecutó íntegramente en esta ciudad. La jurisprudencia PC.IL J14L del Pleno de Circuito establece que cuando existe discrepancia entre el domicilio contractual y el lugar de ejecución del trabajo, prevalece el lugar de ejecución para efectos de competencia. Si la contraparte impugna la competencia con base en la cláusula contractual y nosotros no tenemos preparada esta defensa, podemos perder meses en un conflicto competencial que beneficia directamente a la empresa demandada porque ellos quieren alargar el proceso. ¿Cómo sabes todo eso?, interrumpió Valeria con una voz que ya no tenía burla ni superioridad. Tenía genuina confusión. ¿Cómo una recepcionista sabe todo eso? Graciela la miró. Y por primera vez en 6 años no bajó los ojos. Porque no siempre fui recepcionista, licenciada. El cuarto error, prosiguió Graciela dirigiéndose ahora directamente a Bermúdez, que era el socio que realmente tomaba las decisiones. Es la falta de preparación para la reconvención. La empresa demandada tiene un historial de presentar reconvenciones agresivas en casos laborales. En los últimos 5 años, en los casos Martínez contra Grupo Industrial del Norte, Sánchez contra Grupo Industrial del Norte y López contra Grupo Industrial del Norte, la empresa usó la misma táctica: reconvenir por supuesto daño patrimonial, alegando que el trabajador divulgó información confidencial. Si nosotros no tenemos preparada una defensa contra esa reconvención, nos van a sorprender en la audiencia y el juez puede admitirla a trámite, lo que complica todo el proceso. Bermúdez se levantó de su silla, no con ira, con algo que Graciela reconoció como respeto. ¿Tú revisaste los antecedentes de la empresa demandada? Sí, licenciado. Todo está disponible en el sistema de consulta de expedientes del tribunal. Es público. Solo hay que saber buscarlo. ¿Y la estrategia alternativa que propones en tu análisis? ¿La del artículo 947 en relación con el 48? Es la ruta más sólida. Si planteamos la demanda como un despido injustificado con violación al procedimiento de notificación, combinado con la cláusula de liquidación preferente y la solicitud de reinstalación subsidiaria, le damos al juez 3 vías para fallar a nuestro favor. La contraparte tendría que derribar las 3 para ganar. En los precedentes que revisé, ningún caso con esa estructura ha perdido en los últimos 2 años. Robles miró a Bermúdez. Bermúdez miró a Robles. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que Graciela conocía bien porque ella misma la había tenido con colegas en otra vida, en otro mundo, cuando era abogada y no la señora del café. Graciela, dijo Bermúdez con una voz que ella no le había escuchado nunca. Una voz de igual a igual. Necesito que me digas algo. ¿Tú eres abogada? La pregunta flotó en la sala como una mariposa enorme que nadie se atrevía a tocar. Graciela sintió que los ojos se le llenaban de algo que no eran lágrimas, que era más grande que las lágrimas, que era el peso de 15 años de silencio presionando contra un dique que estaba a punto de romperse. Sí, licenciado. Me gradué de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional hace 25 años. Con mención honorífica. Mi tesis fue publicada por la editorial Porrúa Jurídica. Litigué durante 6 años en el despacho Gutiérrez, Paredes y Asociados. Gané el caso Hernández contra Supermercados del Valle en 2003, que estableció precedente en materia de discriminación laboral por embarazo. La sala se quedó en silencio, pero no era el silencio de antes, el silencio de sorpresa o de burla contenida. Era el silencio de 11 personas que de pronto se dan cuenta de que han estado mirando un cuadro al revés durante 6 años y apenas ahora lo ven como realmente es. ¿Y por qué estás aquí de recepcionista?, preguntó Robles con una suavidad que Graciela no esperaba. Graciela respiró. Porque mi hija nació con una enfermedad degenerativa que requería cuidados las 24 horas. Dejé de ejercer para cuidarla. Mi esposo se fue. No tenía a nadie más. Pasé 15 años cuidando a Renata hasta que murió hace 6 años. Cuando busqué trabajo, nadie quería contratar a una abogada de 42 años con un hueco de 15 años en su currículum. El único trabajo que encontré fue este. Nadie habló. Valeria tenía la mano sobre la boca. Uno de los pasantes se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. Bermúdez miraba al suelo con una expresión que Graciela tardó en descifrar, pero que finalmente reconoció: vergüenza. Y durante estos 6 años, continuó Graciela, y ahora su voz ya no era un hilo, era un río que había encontrado su cauce después de un tiempo terrible de sequía.
Yo he revisado cada expediente que ha pasado por este bufete. He dejado más de 40 notas anónimas corrigiendo errores que habrían costado millones a los clientes. He actualizado las bases de datos de jurisprudencia que nadie se molestaba en revisar. He reorganizado el archivo físico con un sistema de clasificación que redujo el tiempo de búsqueda a la mitad. Y lo he hecho desde un escritorio de recepción, con un salario que no alcanza para pagar la renta y la comida el mismo mes, mientras servía café a personas que se reían de mí por no hablar inglés. Andrés Carranza, hijo, no dijo nada. Por primera vez en su vida, estaba mudo. No tenía respuesta, no tenía chiste, no tenía comentario despectivo. Solo tenía el reflejo de su propia imagen en los ojos de una mujer que acababa de demostrarle, punto por punto, habilidad por habilidad, que la persona que él trataba como un mueble sabía más que él. Graciela, dijo Bermúdez poniéndose de pie, quiero que nos ayudes con la audiencia de mañana. Yo no soy abogada de este bufete, licenciado, soy la recepcionista. Eso lo podemos cambiar. Graciela miró a Bermúdez. Después miró la mesa de caoba donde había servido café tantas veces. Después miró la silla donde siempre se sentaba Andrés, la silla de la cabecera, la silla del que manda. Y sintió algo que no sentía desde hacía muchos años. Posibilidad. Necesito pensarlo, dijo Graciela. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Graciela salió de la sala de juntas. Caminó hacia su escritorio de recepción. Se sentó. Y por primera vez en 6 años, las risas no sonaban. El bufete entero estaba en silencio. Un silencio diferente. Un silencio que sabía a cambio. Pero lo que Graciela no sabía, lo que nadie en ese bufete sabía todavía, era que la verdad que había salido a la luz esa tarde era solo la primera capa. Debajo había otra verdad, más profunda, más antigua, más dolorosa. Y esa verdad estaba a punto de cambiar no solo la vida de Graciela Montoya, sino la historia entera del bufete Carranza y Asociados. Esa noche, Graciela no fue directamente a su cuarto en la vecindad. Caminó. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire en la cara, el ruido de la ciudad, los autobuses pasando, los puestos de comida cerrando, las luces de las farmacias y las tiendas de abarrotes que se quedaban abiertas hasta tarde. Necesitaba recordar que el mundo era más grande que una sala de juntas, con paredes delgadas y personas que la habían mirado como si la vieran por primera vez. Compró 2 tamales de verde en el puesto de Doña Lupita, en la esquina de la vecindad, y se sentó en la banca de concreto del parque pequeño que estaba frente a la iglesia. Los tamales estaban calientes, y le quemaron los dedos al desenvolverlos. Los comió despacio, masticando con la mirada perdida en la fachada de la iglesia donde alguien había dejado unas veladoras encendidas en la reja. «¿Qué hiciste, Graciela?», se dijo a sí misma en voz baja. «¿Qué hiciste?». Había revelado su secreto. Después de 6 años de silencio, de invisibilidad calculada, de tragarse cada risa y cada desprecio como quien se traga una medicina amarga, porque sabe que la necesita para sobrevivir, había abierto la boca y había dejado salir la verdad, y ahora no podía volver a meterla adentro. Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero Graciela ya se había levantado, y ahora la pregunta era si el mundo la iba a dejar quedarse de pie o la iba a empujar de regreso al piso. Se terminó los tamales. Se limpió las manos con la servilleta de papel que Doña Lupita siempre ponía adentro de la bolsa, y caminó hacia su cuarto pensando en Renata, en lo que Renata habría dicho. «Bien, mamá, ya era hora de que te vieran». Al día siguiente, viernes, el día de la audiencia del caso Grupo Industrial del Norte, Graciela llegó al bufete a las 6:30 de la mañana. La primera, como siempre. Prendió las luces, preparó el café, revisó la agenda del día, encendió la computadora de recepción. Todo igual, todo como los últimos 6 años, excepto que nada era igual. A las 7:15 llegó Bermúdez. Fue directamente al escritorio de Graciela. ¿Pensaste en lo que te propuse? Sí, licenciado. ¿Y? No puedo ser abogada del bufete de un día para otro. Mi cédula profesional necesita actualizarse. Mi registro está inactivo. Pero puedo ayudar hoy como asesora, si usted me lo permite. Te lo permito. Es más, te lo pido. Necesitamos tu cabeza en esa audiencia.
Bermúdez le dio un gafete temporal con su nombre completo. Lic. Graciela Montoya Ruiz, asesora externa. Graciela lo sostuvo entre las manos y lo miró como se mira algo que creías perdido para siempre y de pronto aparece en un cajón que habías dejado de buscar. Licenciada. Llevaba 6 años sin que nadie la llamara así. La audiencia fue a las 10 de la mañana en el Tribunal Laboral. Bermúdez, Robles, Andrés y Graciela fueron juntos. En el auto, nadie habló durante los primeros 10 minutos. Andrés iba en el asiento trasero con la mirada fija en la ventana, con los labios apretados y las manos sobre las rodillas, como si estuviera conteniendo algo que quería explotar. Graciela iba a su lado, con una carpeta en las manos que contenía el análisis revisado y las notas de preparación que había escrito la noche anterior en su cuarto, sentada en la cama, con la lámpara de escritorio que a veces parpadeaba y que ella arreglaba dándole un golpecito en la base. Graciela, dijo Robles desde el asiento del copiloto sin voltear. Si la contraparte presenta la reconvención que mencionaste, ¿tienes lista la defensa? Sí, licenciada. Tengo preparados 3 escenarios: reconvención por daño patrimonial, por divulgación de información confidencial o una combinación de ambos. Para cada uno tengo la estrategia de respuesta con jurisprudencia de soporte. Robles volteó y la miró. ¿Los preparaste anoche? Sí. ¿En cuánto tiempo? 3 horas. Robles miró a Bermúdez. Bermúdez asintió sin quitar los ojos del camino. En el asiento de atrás, Andrés apretó los puños. La audiencia cambió el caso. No inmediatamente, porque las audiencias laborales rara vez se resuelven en un solo día. Pero el giro fue evidente. La contraparte llegó con la estrategia agresiva que Graciela había anticipado: impugnación de competencia, objeción a las pruebas documentales y, efectivamente, una reconvención por supuesto daño patrimonial. El abogado de la empresa demandada era un hombre canoso de traje gris que hablaba con la seguridad de alguien que había ganado este tipo de batallas muchas veces. Pero esta vez no contaba con Graciela. Cuando el abogado citó la jurisprudencia revocada para sostener la impugnación de competencia, fue Bermúdez quien respondió, pero con los argumentos exactos que Graciela le había pasado en una nota escrita a mano durante la audiencia. Cuando presentó la reconvención, fue Robles quien la rebatió, pero usando la estrategia que Graciela había preparado la noche anterior. Cada movimiento de la contraparte encontraba una respuesta precisa, fundamentada, demoledora. El abogado de la empresa empezó a notar que algo había cambiado. Miró la mesa del bufete Carranza y vio a Bermúdez, a Robles, a Andrés y a una mujer que no reconocía. Una mujer de blusa gris que escribía notas sin parar y las deslizaba hacia los abogados con una discreción casi invisible. ¿Quién es la asesora?, preguntó el abogado durante un receso, dirigiéndose a Bermúdez en el pasillo del tribunal. La licenciada Montoya, especialista en Derecho Laboral. No la conozco. ¿De qué despacho viene? Del nuestro, respondió Bermúdez, con una media sonrisa que valía más que 1000 palabras. El juez programó la siguiente audiencia para dentro de 3 semanas, pero el tono había cambiado. La contraparte, que había llegado segura de intimidar al bufete Carranza, se fue con la certeza de que algo era diferente, que alguien nuevo estaba en la mesa, que la pelea ya no iba a ser fácil. En el auto de regreso, Bermúdez rompió el silencio. Graciela, quiero hacerte una propuesta formal. Quiero que te incorpores al bufete como abogada asociada. Te ayudamos con la reactivación de tu cédula, con la actualización de tu registro. El bufete cubre los costos. Empezarías con un salario de asociada junior, que es 3 veces lo que ganas ahora, con posibilidad de ascenso según resultados. Graciela miró por la ventana del auto. Las calles pasaban como un río de luces y ruido. Pensó en los 6 años de café servido, en las blusas manchadas, en los zapatos con la suela pegada con resistol, en el refrigerador con lo justo, en las monedas contadas para el transporte. Y pensó en Renata, en su sonrisa, en su forma de apretar la mano de Graciela cuando algo le dolía pero no podía decirlo. Acepto, dijo Graciela, pero con una condición. ¿Cuál? Que el bufete implemente un programa de revisión anónima de expedientes. Que cualquier persona del equipo, sin importar su puesto, pueda señalar errores o proponer mejoras sin miedo a represalias. Porque si yo hubiera podido hacer eso abiertamente desde el principio, este caso se habría manejado bien desde el día 1. Bermúdez asintió.
Me parece justo. Y una cosa más, agregó Graciela mirando directamente a Bermúdez por el espejo retrovisor. Necesito que se entienda que yo no estoy aquí por lástima. No estoy aquí porque mi historia es triste. Estoy aquí porque sé lo que hago. Y si en algún momento alguien en este bufete siente que me dieron el puesto por compasión, prefiero irme. Nadie va a pensar eso después de lo que pasó hoy en el tribunal, dijo Robles. En el asiento de atrás, Andrés no había abierto la boca en todo el trayecto. Miraba por la ventana con una expresión que Graciela reconocía, porque la había visto muchas veces en su propia cara. Era la expresión de alguien cuyo mundo acaba de reorganizarse y todavía no sabe dónde poner las piezas. Las primeras semanas como abogada asociada fueron un vértigo. Graciela pasó de tener un escritorio de recepción con una computadora vieja a tener una oficina pequeña pero propia, con una puerta que se cerraba, con un estante para libros, con una computadora nueva. El primer día, se sentó en la silla de su oficina, cerró la puerta y lloró. No de tristeza, de algo que no tiene nombre pero que se parece a cuando encuentras un zapato que perdiste hace años y todavía te queda. Pero las cosas no fueron fáciles. Porque las cosas nunca son fáciles cuando la vida decide darte una segunda oportunidad a los 48 años. El primer obstáculo fue Andrés. No la atacó frontalmente. No volvió a derramarle café ni a llamarla dinosaurio. Hizo algo peor. La ignoró. Cuando ella hablaba en las juntas, él miraba su teléfono. Cuando ella proponía una estrategia, él suspiraba y decía, interesante, con un tono que significaba exactamente lo contrario. Cuando ella ganó una moción preliminar en otro caso, él no la felicitó. Simplemente dejó de mirarla, como si al negarle la mirada pudiera borrarla de la realidad. Valeria fue más directa. «Me parece admirable lo que hiciste», le dijo un día en el pasillo, con una sonrisa que tenía filo. «Pero tú y yo sabemos que una cosa es un análisis escrito de noche y otra cosa es sostener un caso en el día a día. Los tribunales son otra cosa, Graciela. Requieren aguante, presencia, contactos, todo lo que tú llevas 15 años sin tener». Graciela la miró y asintió. «Tiene razón, licenciada. Los tribunales requieren todo eso. También requieren preparación, conocimiento y honestidad. Y de eso no me falta». Valeria se fue sin responder. El segundo obstáculo fue más duro, y vino de donde Graciela menos lo esperaba. 3 semanas después de su ascenso, el bufete recibió una visita. Un hombre de 60 y tantos años, delgado, con un saco de tweed que había conocido tiempos mejores, apareció en la recepción pidiendo hablar con el licenciado Bermúdez. La nueva recepcionista, una chica joven que habían contratado para reemplazar a Graciela, lo hizo pasar. Graciela estaba en su oficina revisando el expediente de un caso nuevo cuando escuchó la voz del visitante en el pasillo, y se le heló la sangre. Conocía esa voz. La conocía como se conocen las voces que alguna vez te dijeron te amo y después te dijeron no puedo más. Era Felipe, su exesposo, el hombre que la había abandonado hacía 18 años dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Graciela cerró la puerta de su oficina. Se sentó. Le temblaban las manos de nuevo. Respiró. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Escuchó los pasos de Felipe y Bermúdez caminando hacia la sala de juntas. Escuchó fragmentos de conversación. Caso de pensión alimenticia nunca se resolvió. Vengo a cerrar ese capítulo. No, no podía ser. Felipe no podía estar ahí. No en ese bufete. No en ese momento. No cuando ella apenas estaba empezando a reconstruirse. Pero ahí estaba. Y Graciela sabía, con la certeza de una abogada que ha visto cientos de casos, que la vida tiene una forma cruel de poner a las personas exactamente donde más duele estar. Media hora después, Bermúdez tocó la puerta de su oficina. «Graciela, tenemos un caso nuevo. Un hombre que quiere resolver un tema de pensión alimenticia atrasada. Es un caso sencillo, pero el cliente específicamente pidió que lo atendiera una abogada mujer. ¿Puedes tomarlo?» Graciela sintió que el universo entero estaba jugando con ella. «¿Cómo se llama el cliente?» «Felipe Estrada Navarro». Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero hay algo que suena todavía más fuerte que las risas. El silencio que queda cuando la persona que te destruyó aparece frente a ti pidiendo ayuda y no sabe que eres tú. «Licenciado», dijo Graciela con una voz que era pura voluntad sostenida con alambres, «Felipe Estrada es mi exesposo».
Bermúdez se quedó inmóvil. ¿Qué? Es el padre de mi hija, el hombre que nos abandonó hace 18 años. El hombre que me dejó sola con una niña enferma y sin un centavo. Bermúdez cerró la puerta de la oficina y se sentó frente a ella. Graciela, esto es un conflicto de interés. No puedes tomar el caso. Lo sé. ¿Quieres que lo derive a otro bufete? Graciela pensó un momento. No, que lo atienda otro abogado del bufete. Pero necesito que sepa quién soy. Necesito que sepa que estoy aquí. ¿Estás segura? Estoy segura. Bermúdez asintió y salió. Graciela se quedó sola en su oficina mirando la pared. En la pared no había nada todavía. Ni diploma, ni cuadro, ni foto. Solo pintura blanca y el reflejo difuso de la luz del techo. Pero Graciela no veía la pared. Veía la cocina de aquel departamento donde vivió con Felipe y Renata. Veía la mesa con la nota. Veía el closet vacío. Veía las noches de vigilia sola, con Renata temblando en sus brazos, preguntándose si Felipe pensaba en ellas, si alguna vez se arrepentía, si alguna vez miraba al techo en la oscuridad y sentía el peso de lo que había hecho. 20 minutos después, Bermúdez acompañó a Felipe al pasillo donde estaba la oficina de Graciela. Graciela salió y se paró en la puerta. Felipe la vio y se detuvo en seco. Se detuvo como se detiene alguien que camina tranquilo por la calle y de pronto ve un fantasma. ¿Graciela? Hola, Felipe. ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí. Soy abogada de este bufete. Felipe la miró de arriba abajo. Miró la oficina detrás de ella. Miró el gafete que ella llevaba en la solapa. Licarao, Graciela Montoya Ruiz, abogada asociada. Y algo se rompió en su cara. No fue un gesto dramático. Fue un desmoronamiento lento, como el de un muro de tierra que lleva años sosteniendo algo y de pronto deja de poder. Yo no sabía. Yo pensé que tú... ¿Que yo qué, Felipe? ¿Que me había rendido? ¿Que seguía limpiando casas? ¿Que me había muerto junto con nuestra hija? La palabra nuestra golpeó a Felipe como una bofetada. Dio un paso atrás. Renata. ¿Renata murió? Y ahí, en ese momento, Graciela entendió algo que no había entendido antes. Felipe no sabía que Renata había muerto. En 18 años, nunca había preguntado, nunca había llamado, nunca había buscado. Se había ido y había cerrado la puerta tan completamente que ni siquiera la muerte de su propia hija le había llegado. Hace 6 años, dijo Graciela con una voz que ya no temblaba. Murió en mis brazos, en la cama del departamento donde vivíamos. Le canté hasta el final, sola, como todo lo demás que hice por ella. Sola. Felipe se recargó contra la pared del pasillo. Bermúdez, que estaba a unos metros, se acercó discretamente y le puso una mano en el hombro. «Señor Estrada, ¿quiere sentarse?» «Sí, por favor». Lo llevaron a la sala de espera. Graciela no lo siguió. Regresó a su oficina, cerró la puerta y se sentó en la silla. Miró la foto de Renata, que ahora tenía en su escritorio nuevo, en el mismo marco de plástico de siempre, el único lujo que se había permitido traer de su vida anterior. «Ya lo sabe, mi niña», susurró. «Ya lo sabe». Pero la historia todavía no había terminado, porque Felipe no había llegado al bufete por casualidad. Y la razón por la que estaba ahí era mucho más complicada de lo que Graciela podía imaginar. La verdad llegó 3 días después de aquel encuentro en el pasillo, un lunes por la mañana, cuando Bermúdez llamó a Graciela a su oficina con una expresión que ella nunca le había visto. No era preocupación, no era urgencia, era algo más delicado. Era la expresión de alguien que tiene que entregar una noticia que va a cambiar todo y no sabe por dónde empezar. «Siéntate, Graciela». «¿Qué pasó, licenciado?» Felipe Estrada vino al bufete la semana pasada a resolver un asunto de pensión alimenticia. Pero resulta que ese no es el único motivo por el que está aquí. Hay algo más. ¿Algo más? Bermúdez abrió una carpeta que tenía sobre el escritorio. Dentro había un documento que Graciela reconoció inmediatamente. Era un testamento. No cualquier testamento. Era el testamento de don Aurelio Carranza, el fundador del bufete, el padre de Andrés, el hombre que se había retirado hacía 3 años por problemas de salud. Don Aurelio falleció la semana pasada, dijo Bermúdez con voz baja. No lo anunciamos públicamente porque la familia pidió discreción. El funeral fue privado. Andrés pidió unos días, pero regresó al trabajo casi inmediatamente. Lo siento mucho, dijo Graciela, y lo decía de verdad,
porque don Aurelio había sido el único socio que alguna vez la había tratado con cortesía genuina, antes de retirarse. Don Aurelio dejó un testamento, y en ese testamento hay una cláusula que nadie esperaba. Bermúdez hizo una pausa. Graciela, don Aurelio te conocía. Sabía quién eras. El mundo se detuvo. Graciela sintió que la silla se movía debajo de ella, aunque la silla estaba perfectamente quieta. ¿Qué? Don Aurelio sabía que eras abogada. Sabía de tu carrera, de tu hija, de todo. Él fue quien aprobó tu contratación hace 6 años. No como recepcionista cualquiera. Él específicamente pidió que te contrataran cuando supo que estabas buscando trabajo. ¿Cómo lo supo? Porque Felipe se lo dijo. La frase cayó como una piedra en un lago quieto. Las ondas se expandieron en todas las direcciones. Graciela abrió la boca y la cerró. Abrió la boca de nuevo. No salió sonido. Felipe Estrada y Aurelio Carranza se conocían desde hacía años, continuó Bermúdez. Felipe fue contador del bufete durante un periodo breve, antes de que tú y él se casaran. Cuando Felipe se fue, cuando los abandonó a ti y a Renata, le pesó. Le pesó mucho más de lo que tú crees, pero no tuvo el valor de volver. En cambio, buscó a don Aurelio, que era el único contacto que tenía en el mundo legal, y le pidió que te ayudara. Le contó todo, tu situación, tu hija, tu carrera abandonada. Don Aurelio aceptó, pero puso una condición. Nunca ibas a saber que Felipe estaba detrás. Graciela sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. Cada dato que Bermúdez le daba reordenaba un fragmento de su historia. El hecho de que la hubieran contratado tan rápido cuando no tenía referencias recientes. El hecho de que don Aurelio pasara por la recepción cada mañana y le dijera, «Buenos días, Graciela», con una sonrisa que ella siempre interpretó como simple amabilidad. El hecho de que nunca la hubieran despedido a pesar de que su desempeño como recepcionista era, según los estándares del bufete, apenas aceptable. Don Aurelio te estuvo cuidando desde las sombras, dijo Bermúdez. Dejó instrucciones de que nunca te despidieran, independientemente de lo que pasara. Incluso dejó un fondo discreto que cubría la diferencia entre tu salario oficial y lo que él consideraba justo. Ese dinero iba directamente a una cuenta a tu nombre que tú nunca supiste que existía. ¿Una cuenta a mi nombre? Sí, con los ahorros acumulados de 6 años, más los intereses. Hay poco más de 300.000 pesos. Graciela se llevó las manos a la cara. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Estaba en ese territorio donde las emociones son tan grandes que el cuerpo no sabe cómo procesarlas y simplemente se queda quieto, como un animal frente a una tormenta. Pero hay más, dijo Bermúdez, y su voz se suavizó todavía más. El testamento de don Aurelio tiene una cláusula específica sobre ti. Dice, y lo cito de memoria porque lo leí varias veces, a la licenciada Graciela Montoya Ruiz, a quien considero la mejor abogada que ha pasado por este bufete y la persona más fuerte que he conocido en mi vida, le dejo el 5% de la participación societaria del bufete Carranza y Asociados, con la condición de que se le ofrezca la posición de socia y se le permita ejercer la profesión que nunca debió haber dejado. Graciela bajó las manos, miró a Bermúdez. Bermúdez tenía los ojos húmedos. «Socia», repitió Graciela, como si la palabra fuera un idioma que hubiera olvidado y de pronto recordara. «Socia, con voz y voto, con participación en las ganancias, con oficina en el piso de arriba, al lado de la mía». ¿Andrés sabe? La expresión de Bermúdez cambió. Andrés se enteró ayer. No se lo tomó bien. Me imagino. Te lo digo directamente. Andrés está furioso. Siente que su padre lo traicionó al darle participación a alguien de fuera. Sobre todo a alguien que él trató como trató. Pero el testamento es legalmente inatacable. Lo redactó don Aurelio con 2 notarios y un testigo independiente. Andrés puede estar furioso, pero no puede hacer nada. Graciela asintió. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana de la oficina de Bermúdez y miró la ciudad, los edificios, las calles, los autos, las personas diminutas moviéndose como hormigas con prisa. Desde el piso 14 todo parecía pequeño, incluyendo los problemas. «Necesito hablar con Felipe», dijo Graciela, sin voltear. «Está en la sala de espera». «Vino esta mañana. Dice que necesita verte». Graciela cerró los ojos un segundo. Respiró.
y caminó hacia la sala de espera con los pasos de alguien que ha aprendido que el dolor no se evita, se atraviesa. Felipe estaba sentado en uno de los sillones de piel del bufete, los mismos sillones donde Graciela se había sentado tantas veces a esperar que los abogados terminaran sus juntas para poder limpiar la sala. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y la cabeza baja. Cuando escuchó los pasos de Graciela, levantó la vista. Estaba viejo, no viejo como los años lo hacen a uno, sino viejo como lo hace la culpa. Tenía el pelo completamente gris, las manos con manchas, la espalda encorvada, pero sus ojos eran los mismos. Los mismos ojos que habían mirado a Graciela con amor en una época que ahora parecía pertenecer a otra vida. Graciela, dijo con una voz que se quebraba en los bordes. Necesito decirte algo. Habla. Lo que hice no tiene perdón. Irme fue lo peor que he hecho en mi vida, y lo supe desde el momento en que cerré la puerta de esa casa. Cada día, cada noche, durante 18 años, me desperté con el peso de saber que las había abandonado. A ti y a Renata, a mi hija. Entonces, ¿por qué no volviste? Porque tenía vergüenza, porque cada día que pasaba, el muro era más alto, porque pensé que tú estabas mejor sin mí, que yo solo era una carga más, que si volvía iba a estorbar más de lo que iba a ayudar. Fui un cobarde, Graciela. El peor tipo de cobarde, el que sabe exactamente lo que debería hacer y no lo hace. ¿Y lo de don Aurelio? ¿Lo de pedirle que me contratara? Felipe se pasó las manos por la cara. Fue lo único que pude hacer, lo único que se me ocurrió. No tenía dinero para mandarte. No tenía valor para presentarme, pero sabía que don Aurelio era un hombre bueno y que podía darte un lugar seguro. Le conté todo. Le dije quién eras de verdad. Le rogué que te ayudara sin que supieras que yo estaba detrás. Y nunca preguntaste por Renata. La pregunta fue como un cuchillo. Felipe bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a caer sobre sus manos entrelazadas. Le pedía a don Aurelio que me dijera cómo estaban. Él me mandaba mensajes cortos. Están bien. Graciela trabaja duro. La niña sigue en tratamiento. Y después, hace 6 años, me mandó un mensaje que solo decía: Renata descansó. Y yo me derrumbé. Me derrumbé porque supe que mi hija había muerto sin saber que su padre pensaba en ella todos los días. Que su padre la quería, aunque hubiera sido demasiado cobarde para demostrarlo. Graciela se sentó frente a Felipe. No a su lado. Frente a él. Como una abogada frente a un testigo. Porque necesitaba esa distancia para poder decir lo que tenía que decir sin romperse. Felipe, escúchame bien. Lo que hiciste me destruyó. No por mí. Yo soy fuerte. Lo que hiciste le destruyó la vida a una niña que preguntó por su papá todos los días, hasta que ya no pudo hablar. Renata te esperaba, Felipe. Cada vez que sonaba el timbre, miraba hacia la puerta. Cada cumpleaños me preguntaba si papá iba a venir este año. ¿Sabes lo que se siente decirle a una niña enferma que su papá no va a venir? ¿Y no poder explicarle por qué? Felipe lloraba abiertamente. No con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso y feo que sale cuando el dolor es tan viejo que ya no tiene fuerza para gritar. No te voy a perdonar hoy, dijo Graciela. Quizás no te perdone nunca, pero necesito que sepas algo. Renata no murió odiándote. Murió preguntándose. Y eso es casi peor. Porque el odio tiene un final, pero la duda es para siempre. Lo sé, susurró Felipe. Lo sé. Se quedaron en silencio durante un minuto largo. Un minuto en el que el único sonido era la respiración entrecortada de Felipe y el ruido lejano del tráfico. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Graciela. Vine a resolver lo de la pensión. Quiero pagar todo lo que debo, hasta el último centavo. Sé que no compensa nada, pero es lo correcto. Sí, es lo correcto. Pero la pensión ya no me hace falta. Lo que me haría falta es que ese dinero fuera a una fundación para niños con enfermedades degenerativas, para las madres que están solas cuidando a sus hijos, como yo estuve. Felipe la miró. Y en esa mirada, Graciela vio algo que no esperaba. Admiración. No la admiración de un hombre hacia una mujer bonita. La admiración de un ser humano hacia otro ser humano que ha atravesado el infierno y ha salido de pie. Lo haré, dijo Felipe. Te doy mi palabra. Tu palabra no vale mucho, Felipe. Pero el compromiso legal sí. Pon a un notario. Felipe asintió. Se limpió las lágrimas con la manga del saco viejo.
Y por primera vez en 18 años, Graciela pudo mirarlo sin sentir que el pecho se le partía en dos. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba su perdón, ni su presencia, ni su aprobación para saber quién era. Las semanas siguientes transformaron el bufete. Graciela asumió su posición como socia con la misma disciplina con la que había sobrevivido 15 años de cuidar a una hija enferma y 6 años de servir café a personas que la despreciaban. No pidió privilegios. No pidió trato especial. Llegaba primera, se iba última. Y entre esas horas producía trabajo legal con una calidad que hacía que los abogados veteranos del bufete se miraran entre sí con una mezcla de asombro y algo parecido al alivio, como si la llegada de Graciela hubiera corregido algo que estaba torcido desde hacía tiempo. El caso Grupo Industrial del Norte se resolvió a favor del cliente 6 semanas después de aquella primera audiencia. La indemnización fue del doble de lo que Andrés había calculado originalmente. El cliente envió una carta de agradecimiento al bufete mencionando específicamente la extraordinaria preparación de la licenciada Montoya, y esa carta fue enmarcada y puesta en la recepción, justo al lado del cuadro con la misión del bufete que Graciela había pasado tantas veces sin detenerse. Andrés tardó 3 meses en hablarle directamente. 3 meses de silencios, de miradas evitadas, de puertas que se cerraban cuando ella pasaba. Pero un jueves por la tarde, después de una junta donde Graciela había presentado la estrategia para un caso nuevo que Andrés no sabía cómo resolver, él se quedó en la sala de juntas cuando todos los demás se fueron. Graciela. ¿Sí? Necesito decirte algo, y no sé cómo decirlo, así que voy a decirlo mal y espero que entiendas lo que quiero decir. Graciela se sentó. Adelante. Lo del café fue... Yo fui un imbécil. No solo esa vez, todas las veces, cada chiste, cada mirada, cada vez que te traté como si no fueras una persona. Y lo peor es que no lo hacía porque te odiara. Lo hacía porque no me importabas. Ni siquiera me tomé el tiempo de odiarte. Simplemente no te veía. Y eso es peor, ¿no? Sí, es peor. Mi padre me dejó una carta junto con el testamento. En esa carta me dice que la mayor vergüenza de su vida fue ver cómo yo trataba a la mejor abogada que él había conocido y no hacer nada para detenerlo. Me dice que no intervino porque quería que yo lo descubriera solo. Que esperaba que algún día yo me diera cuenta de quién eras. Andrés hizo una pausa. Le costaba hablar. No me di cuenta. Tuviste que demostrármelo. Y eso dice mucho más de mí que de ti. Graciela lo miró durante un largo rato. Miró al hombre joven que le había derramado café encima, que la había llamado dinosaurio, que se había reído de su almuerzo de frijoles con arroz. Y vio algo que no esperaba ver, a alguien que estaba tratando, torpemente, dolorosamente, de ser mejor persona. No necesito tu disculpa, Andrés. Necesito tu respeto profesional. Si me lo das, podemos trabajar juntos. Si no puedes dármelo, también está bien. Yo seguiré haciendo mi trabajo de todas formas. Te lo doy, dijo Andrés. Me va a costar, pero te lo doy. Que te cueste está bien. Las cosas que cuestan son las que valen. Andrés asintió. Se levantó, caminó hacia la puerta, y antes de salir se detuvo. Graciela, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, las notas anónimas, las 40 y tantas correcciones que dejaste durante 6 años. ¿Por qué lo hacías? No te pagaban por eso. Nadie te lo reconocía. Nadie sabía que eras tú. ¿Por qué? Graciela sonrió. Y fue una sonrisa real. No la sonrisa contenida de la recepcionista, ni la sonrisa educada de la abogada nueva. Fue la sonrisa de una mujer que conoce la respuesta a esa pregunta desde hace mucho tiempo. Porque los clientes del bufete son personas reales, Andrés. Trabajadores que fueron despedidos injustamente. Madres que necesitan una pensión para alimentar a sus hijos. Gente que puso su confianza en este bufete, porque no tiene a dónde más ir. Y si yo podía evitar que perdieran sus casos por un error que yo sabía corregir, entonces tenía la obligación de hacerlo. Aunque nadie me viera, aunque nadie me pagara. Porque la justicia no depende de quién te mira, depende de quién actúa. Andrés se quedó parado en la puerta un momento más. Después asintió, salió de la sala y cerró la puerta con suavidad. Graciela se quedó sola en la sala de juntas. Miró la mesa de caoba donde tantas veces había servido café. Pasó la mano por la superficie lisa y recordó a Renata. Recordó su sonrisa.
Recordó su forma de apretar la mano cuando tenía miedo. «Lo logré, mi niña», susurró. «Ya me vieron». 6 meses después, el bufete Carranza y Asociados inauguró el programa Montoya de Asistencia Legal Gratuita, una iniciativa que ofrecía representación legal sin costo a madres solteras, cuidadores de personas con discapacidad y trabajadores del sector informal que no podían pagar un abogado. La idea fue de Graciela. El financiamiento inicial vino del fondo que don Aurelio había dejado a su nombre. Y la primera donación externa fue de Felipe Estrada, que cumplió su palabra y canalizó todo el monto de la pensión atrasada a la fundación. En la ceremonia de inauguración, que se hizo en la sala de juntas del bufete con representantes de organizaciones civiles, medios de comunicación y funcionarios del Tribunal Laboral, Graciela habló frente a un público que la escuchaba con atención. No con la atención de la curiosidad, como cuando la vieron por primera vez en esa misma sala, con la atención del respeto. «Hace un año», dijo Graciela parada frente al micrófono con la misma blusa que se había comprado con su primer sueldo de abogada. «Yo era la mujer que servía café en esta sala. Me reí de mí misma muchas veces por eso. Pero hoy entiendo que servir café no fue una derrota. Fue una etapa. Una etapa donde aprendí a escuchar, a observar, a entender cómo funciona el mundo desde abajo, desde donde nadie te ve. Y eso me convirtió en mejor abogada de lo que fui antes. Porque ahora sé lo que sienten las personas que vienen a pedir ayuda a un bufete como este. Sé lo que se siente que te miren por encima del hombro. Sé lo que se siente que se rían de ti. Y sé lo que se siente cuando la verdad sale a la luz y de pronto el mundo te ve como realmente eres». Hizo una pausa. Miró a Bermúdez, que asentía. Miró a Robles, que sonreía. Miró a Andrés, que por primera vez la miraba directamente a los ojos sin esquivarle la mirada. Y miró hacia una silla vacía en la primera fila, la silla donde ella había puesto un marco de plástico con la foto de Renata. «Este programa lleva mi nombre, pero está dedicado a mi hija Renata. Ella me enseñó que la fuerza no es lo que el mundo ve por fuera. La fuerza es lo que sostienes por dentro cuando todo lo demás se cae. Y si hay una madre ahí afuera que está sola, que está cansada, que siente que nadie la ve, quiero que sepa algo». Graciela respiró hondo. El salón entero estaba en silencio. Las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero cuando te levantas, cuando la verdad sale a la luz, esas mismas personas que se reían se quedan mudas. Y ese silencio vale más que cualquier aplauso. La sala se llenó de aplausos. Bermúdez se levantó primero, después Robles, después los representantes de las organizaciones, después los pasantes. Y al final, Andrés Carranza hijo, se levantó de su silla y aplaudió con las manos abiertas, con los ojos húmedos, con la expresión de alguien que está aprendiendo, tarde pero a tiempo, que el verdadero poder no es reírse de los demás, sino tener la humildad de reconocer cuando estuviste equivocado. Esa noche, Graciela salió del bufete a las 9 de la noche. No porque tuviera que quedarse, porque quiso quedarse. Caminó por las calles de la ciudad con pasos que ya no eran los pasos de alguien que carga un peso invisible. Eran los pasos de alguien que por fin camina ligero. Pasó por el puesto de doña Lupita y compró 2 tamales de verde, como siempre. Se sentó en la banca del parque frente a la iglesia, como siempre. Pero esta vez, mientras comía los tamales bajo la luz de las farolas, sacó su celular y escribió un mensaje. No a Felipe, no a Bermúdez, no a nadie del bufete. Escribió un mensaje a la única persona que importaba, aunque esa persona ya no pudiera leerlo. Abrió la aplicación de notas de su celular viejo y escribió: Renata, hoy hablé frente a mucha gente. Les conté de ti. Les dije lo fuerte que eras. Les dije que me enseñaste todo lo que sé sobre no rendirse. Y les dije algo que tú siempre supiste y yo tardé años en entender. Que la verdad siempre sale a la luz. A veces tarda, a veces duele, pero siempre sale. Te quiero, mi niña. Siempre te voy a querer. Guardó el mensaje. Se terminó el tamal. Se limpió las manos con la servilleta de doña Lupita. Y caminó hacia su casa con la certeza de que mañana iba a ser otro día, pero que ya no necesitaba repetírselo para sobrevivir. Ahora lo decía porque lo creía, porque hay algo que la vida le enseñó a Graciela Montoya y que ahora ella les enseñaba a los demás, que nunca es demasiado tarde para que te vean como realmente eres, que la verdad
no necesita permiso para salir. Y que las personas que se ríen de ti hoy pueden ser las mismas que mañana se quedan en silencio cuando descubren de qué estás hecha. Y ahora, si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que merece ser visto, que merece una segunda oportunidad, comparte este video, dale like. Déjame un comentario contándome qué parte te llegó más adentro, porque historias como la de Graciela pasan todos los días, en cada oficina, en cada hospital, en cada esquina de este mundo. Y la única forma de que la verdad salga a la luz es que alguien tenga el valor de contarla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las risas siempre suenan más fuerte cuando nadie espera que te levantes. Pero cuando te levantas, el mundo entero se calla.